Hola a todos, ya estamos en directo, espero que me podáis escuchar, espero que podáis ver ahora mismo la presentación en vuestras pantallas. Como siempre vamos a hacer una comprobación, así que si podéis indicarme que efectivamente podéis oír sin ningún tipo de problemas y que me podéis, pues podéis ver ahora mismo la presentación sobre cómo aprende cómo crear apps de éxito sin saber programar en la pantalla, sería estupendo. Dice Ana que tiene por ahí preparado un helado de coco y piña para el calor, Josep que ya puede ver el chat. Eduardo también, fantástico. Cristian, Josep, fantástico. Eduardo comenta que sí. Juan también. Néstor, Alejandro, María, Ana, Silvia, fantástico. Muy bien. Óscar, hola Walter, hola Jorge, hola Ruth, muy buenas. Hola Juan, hola Carlos. Jesús dice que claro y fuerte. Eric también, que todo sin problemas. Fantástico, Eric. Me alegra de que saber que ahora todo va correctamente. Eduardo comenta que efectivamente es una pena que ahora no os podéis leer entre vosotros. Muy buenas, Clara, Federico, Juan José, Daniel, perfecto. Efectivamente, seguimos teniendo el problema con el chat. Ya le estaba comentando a vuestros compañeros mientras hacíamos alguna pruebilla, ahora antes de comenzar la sesión, que voy a tener que contactar directamente con soporte de la plataforma que utilizamos, que se llama Zoom, para poder resolver esta incidencia, porque realmente no sé qué es lo que está ocurriendo. Entiendo que es algo técnico, que ya concierne pues a su parte, al lado técnico de lo que sería la plataforma, porque no entiendo por qué no funciona correctamente, porque lo tenemos todo configurado para que así sea. Ya he comentado también con soporte de Benovo, con los chicos de web de Benovo, y me han dado las instrucciones para poder hacerlo. En principio está todo correcto, por eso es un poquito raro, ¿vale? Todo lo que vayáis indicando a través del chat, voy a tratar de leerlo yo para que así todos vuestros compañeros sepan qué es lo que, pues estáis comentando, ¿vale? En tiempo real. Perfecto, Ruth, dice Patricia, Ruth también. Bueno, veo que todo funciona correctamente, ya veo que podéis ver la pantalla y que me podéis escuchar. Muy buenas, Manuel. Dice Óscar que ve los mensajes de los demás, perfecto. Recordad que tenéis que escoger la opción de todos los panelistas. Si es así, en principio, pues debería ir todo correcto. Manuel, hola, perdón por la demora, se retrasó. Dice Federico, si estoy enfermo, no sé si parezco enfermo, pero en principio estoy perfectamente. No sé si hay algún tipo de distorsión en el audio o similar. Todos los panelistas y participantes, eso es, Josep. Néstor no lee nada. Bueno, vemos que hay diferentes incidencias. Veo, sin embargo, que Silvia, por ejemplo, creo que sí, que sigue siendo la única que efectivamente puede escribiros a todos. No entiendo muy bien por qué ocurre esto, pero bueno, como os digo, tenemos que repasarlo con soporte, así que no os preocupéis. Efectivamente, comenta Josep que es la hacker y Juan José lo mismo. Así que sí, vale, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todos por asistir. Buenos días o buenas tardes, depende desde dónde nos estéis viendo, y bienvenidos como siempre a este curso de aplicaciones móviles. Aprende cómo crear app de éxito sin saber programar. Y hoy en concreto os doy la bienvenida a la lección o a la clase número 3, metodología para crear apps, pasos e importancia de ellos. Además, os adelanto que vamos a ver cosas completamente prácticas. En concreto, hoy vamos a comenzar a abrir las cuentas de las herramientas que serán necesarias para poder continuar con las siguientes clases. Y comenzaremos también a utilizar y navegar por los mercados de aplicaciones más conocidos, que ya sabéis que son Google Play y la App Store de Google y de Apple respectivamente. Eso sí, he de decir que al principio vamos a ver un poquito más de teoría para dar por terminada lo que sería la parte teórica del curso, que como ya sabéis comenzamos la semana pasada con las 2 clases que conforman el curso completo que pues ya completamos durante la semana pasada precisamente. Hoy dice Pamela que es la primera clase a la que puede asistir, espero que no te pierdas. No te preocupes, Pamela, porque vamos a ir paso a paso, además, y a pesar de que en esta lección sí que vamos a introducir conceptos mucho más prácticos, estoy convencido de que te vas a sentir cómoda, y en el caso de que tengas dudas, por favor, pregunta lo que necesites. He hablado ya con alguno de vosotros y, siendo sincero, no he tenido mucho tiempo estos días. Ya os comenté que a pesar de que sois muchos en el curso, pues me gustaría hablar con todos vosotros, al menos telefónicamente. Sí que con algunos ya he hablado, he cruzado también emails, pero no he hablado con todos los que me gustaría. José, el consultor del curso de apps, también se está intentando poner en contacto con todos vosotros para haceros un seguimiento y pasarme las notas sobre vuestros casos en particular, para que así pues podáis recibir la mejor atención posible y que yo también conozca un poquito más sobre vuestras necesidades y sobre vuestras inquietudes. He comentado con algunos de vosotros ideas súper interesantes de apps, proyectos que tenéis entre manos, en vuestras empresas, en proyectos propios, así que os lo agradezco muchísimo, porque así sí que podemos ir enriqueciendo todo el contenido del curso y os puedo ayudar realmente con lo que necesitéis. Luego ya veréis que vamos a pasar a una parte práctica en la que pues quiero que vosotros colaboréis, quiero que me hagáis algunas sugerencias, no os preocupéis porque luego lo vamos a ver.
Así que ya veréis que os va a gustar. No sé si lo habréis visto ya, pero si accedéis a la plataforma de Benobu, podréis ver también algunas novedades que hemos preparado para vosotros. Dejadme que abra una pestaña de incógnito aquí para que haga login. Opa, que se me ha saltado esto. Para que haga login con mi usuario de pruebas. Vamos a ver, por aquí la tenemos, esta no. Vamos a abrir esta por aquí. A ver, benobu.com y vamos a acceder directamente con ese usuario de pruebas que tengo preparado. Hola, Julio, muy buenas. Pregunta por aquí, Federico. Una pregunta, Pablo. ¿Sería bueno que luego de este curso tomar uno para poder programar apps? Pues depende un poco, Federico. Ahí sí que te recomiendo que esperes un poquito hasta el final del curso para ver pues cuál es el camino, digamos, que quieres tomar. Pero me parece muy buena pregunta y me parece además, me parece sobre todo muy buena porque, yo qué sé, al final, si estás en este camino y te lo estás tomando en serio, es cierto que lo importante al final es seguir especializándose. ¿Qué os voy a decir yo, no? Para mí la educación es fundamental. Yo mismo, pues, me he ido formando en diferentes ámbitos. Tengo un máster en aplicaciones multimedia precisamente porque creo firmemente en que la educación es completamente necesaria, pero a la vez que es completamente necesaria, también es necesario poner en práctica las cosas, ¿no? Así que por eso te digo, Federico, si quieres, vamos viendo un poquito el camino y luego en base a lo que tú necesites, pues vamos viendo qué es lo que podría ser aconsejable en tu caso en específico, ¿no? Muy buenas, Rommel, fantástico. Bueno, como os comentaba, podréis ver algunas novedades en la zona del estudiante de Benobu que tenéis ahora mismo en la pantalla, donde podéis encontrar en los módulos pues alguna sorpresilla. Me habéis preguntado algunos acerca de una herramienta que es Google Analytics y bien, lo que he hecho ha sido subir, aquí lo tenéis a modo de bonus, esta lección que yo mismo he impartido en el curso de marketing digital de Benobu en otras ediciones. Así que nosotros lo vamos a utilizar también para apps, Google Analytics. Por eso también he decidido compartirlo con todos vosotros. Vale la pena echarle un vistazo a esta sesión de Analytics porque es una herramienta pues fundamental. Y como nosotros ya tenemos en mente, porque lo hemos hablado la semana pasada, de que vamos a crear aplicaciones destinadas en un primer momento para Android, porque ya sabéis muchos de los por qué, pero un por qué es porque es más económico, más asequible, más sencillo de entrar en el mundo que en el mundo Apple, perdón. Pues de ahí que haya decidido compartir esta clase con todos vosotros. Por lo tanto, aquí tenéis el módulo 3 y ahí tendréis la clase de hoy. Si os vais al módulo 4, que es este en el que estoy ahora mismo, pues está esta clase de bonus en la cual se habla de Google Analytics. Es una clase que se emitió en la anterior edición del curso de marketing online de Benobu y estoy convencido de que os va a gustar. También en el módulo 3 tenéis algo de información adicional que voy a comentar un poquito más adelante, no os preocupéis, porque además os voy a enviar un email con esta información. La siguiente clase, la que veremos el próximo miércoles, lo que va a hacer, a pesar de que sea la clase 4, es ocupar el módulo 5. Vale, no os preocupéis porque todo tiene su orden y todo tiene su lógica. Emiliano, nada, acabamos de empezar hace nadita. Emiliano, no te has perdido nada, ¿vale? Porque estamos haciendo una recapitulación, además de lo que os he añadido en la zona del estudiante, así que estás a tiempo. Muy buenas, Fernando, muy buenas, Jonathan, no pasa nada, de nada, Emiliano, pues perfecto. Lo que os decía, si alguien tiene alguna duda, muy buenas, María. Si alguien tiene alguna duda acerca de Google Analytics, por supuesto, preguntarme lo que necesitéis. Me parecía adecuado que, al margen de las preguntas que me hagáis, muy buenas, Luis, que saluda a todo el mundo. Al margen de cualquier duda que podáis tener en específico sobre Google Analytics y que estoy encantado de ayudaros, pues también ofreceros un poquito más de información, ¿no? A través de esta clase para que vosotros mismos pues os sintáis cómodos también con la propia plataforma. Es fundamental tener la información de primera mano para que, bueno, pues tampoco tengáis que recurrir siempre a consultarle a alguien, sino que vosotros podáis ir sacando vuestras propias conclusiones y sepáis también un poquito manejaros por vosotros mismos, que es un poco lo que estaba comentando sobre lo que me preguntaba Federico, ¿no? Un poco esa mezcla, o yo creo firmemente en que la mezcla adecuada entre lo que sería el mundo de la educación y el mundo o por qué tiene que existir el mundo de la educación es precisamente para eso, ¿no? Para que nos habilite para cuestiones mucho más prácticas y sobre todo que nos habilite a nosotros, es decir, que nosotros luego podamos emprender un camino a través del cual pues podamos tomar nuestras propias decisiones. Y por eso también estructuramos los cursos de esta manera en Benobu y por eso este curso es de la forma que es, ¿no? Bueno, después de este pequeño rollo, vamos a comenzar. Y antes de comenzar esta tercera clase, sí que me gustaría hacer un breve repaso sobre lo que vimos en la anterior ocasión, en la primera y en la segunda lección. Bien, indicaros que la clase de hoy sí que supone un punto de inflexión en lo que al curso se refiere, porque hasta ahora hemos visto gran parte de los aspectos teóricos, pero a partir de ahora comienza realmente lo divertido, la parte práctica. Así que estad muy atentos y no os perdáis nada de ahora en adelante.
Bien, ¿qué vimos en la primera sesión? En la lección del lunes pasado vimos definiciones y conceptos, lo recordaréis, tales como pues, qué es una app, cómo y cuándo surgen las apps, tipos de apps. Vimos que había 3 tipos, ya lo sabéis, nativas, híbridas y web apps. Vimos también que hay 5 mercados oficiales de apps y que entre esos 5 pues, copan prácticamente todo el mercado Google Play y la App Store, de Google y de Apple respectivamente. Y a colación de ello comentar que os quería compartir un artículo que lo leí hace poquitos días, pero la verdad es que me he olvidado. Pero no os preocupéis, porque voy a intentar compartiros por email un poquito de material adicional sobre las clases y demás. Bueno, el caso es que leí este artículo que os quería mostrar. Básicamente lo que decía es que hace unos meses en España Android superó el 92% del mercado por algunas décimas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía las cifras que veíamos el miércoles de la semana pasada, cuando yo os decía que pues, Android estaba en torno al 90% de la penetración que tiene en el mercado en España, pues decir que está en torno al 92%, según una publicación que leí ayer en businessofapp.com. Decir eso que digamos que es para que veáis la importancia que tienen tanto Google o Android como iOS y Apple, que prácticamente copan todo el mercado. El 100% del mercado prácticamente es suyo, pese a que hay otros mercados oficiales. ¿Vale? Bien, ¿qué más vimos también? Pues vimos que crear una app sin saber programar es posible y que se puede tener éxito utilizando ese tipo de metodologías y que sin duda pues es algo totalmente factible para todos los que estamos aquí presentes ahora mismo, por así decirlo. También vimos por qué es interesante el mundo mobile para cualquiera, vimos muchas razones y se trata de que cada uno pues lo lleve a sus propios objetivos o que le ayude a cumplir sus propios objetivos, sus propios beneficios, sus intereses. Una de las razones, ya vimos que a todos nos interesa a priori, digamos, es la económica, ¿no? Es ganar dinero haciendo aplicaciones sin saber programar. Bueno, pues esto es así porque pues, nos reporta un beneficio económico, lógicamente, y nos permite mantenernos, nos permite vivir de algo que nos gusta. Hoy en día el mundo mobile es muy interesante precisamente por esto, porque reporta grandes beneficios para todos los que se meten en este mundo pues con ciertas garantías, ¿no? En la siguiente lección, en la clase número 2 que vimos el miércoles de la semana pasada, sí que veíamos ya qué es lo que rodea una app, nichos, ASO, marketing y monetización. Lo recordáis, ¿verdad? Bueno, pues aparte del propio desarrollo de las aplicaciones, que es otro factor a incluir en conjunto con los 4 anteriores y que representa hoy en día las apps y por qué son un elemento diferenciador, estos 2 últimos aspectos, si recordáis, también los comenzamos a ver un poquito en la primera lección. Son muy importantes, pues de ello, en definitiva, es de lo que se basa este curso, de lo que representa hoy en día las apps y las oportunidades que suponen, y vamos a ver todo lo que rodea una app, incluso, como ya sabéis, pues desde el propio desarrollo, y esto lo iremos viendo a lo largo de la semana. Vamos a comenzar esta semana, hoy, en la sesión de hoy, viendo el primero de los factores, que es el de nichos. Bien, ¿qué vamos a ver en esta clase? Bueno, pues en esta lección vamos a ver la metodología para crear aplicaciones y pasos e importancia de ellas, pero mucho más profundamente que lo hicimos en la lección anterior. Al igual que la lección anterior, decir que esta lección pues se trata de una clase totalmente necesaria y que sirve para comenzar a establecer los pasos que vamos a ir dando a lo largo de este curso. ¿Por dónde vamos a empezar? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero ahora lo vamos a hacer de una forma muchísimo más práctica de lo que lo hicimos en la lección del pasado miércoles. Seguiremos viendo cuáles son las fases de creación que tiene una app, como os estaba comentando, y cómo debemos organizarnos y dividir el tiempo, así como el esfuerzo en cada una de las diferentes tareas. En esta lección iremos desgranando todo y cada uno de los puntos a tener en cuenta y los factores que lo condicionan, pues vamos a ver diferentes consejos para que podáis administrar vuestro tiempo de trabajo en este mercado de la forma más eficiente posible. Pero ojo, esto lo digo desde ya, esto es en teoría, ¿vale? Sirve para que tengáis una ayuda de dónde partir y, bueno, pues tened en cuenta que todo finalmente lo va a ir marcando vuestra propia experiencia, que será la que dicte los pasos a seguir o que deberíais de seguir. No os preocupéis si ahora lo que estoy comentando no tiene mucho sentido, porque ahora vais a ver por qué os digo que al final un poco va a depender de vosotros. Pero yo os voy a dar unas pautas que a mí me funcionan y en base de eso vosotros podéis escoger qué es lo que hacéis, cómo os organizáis y demás. Bien, una vez realizado este pequeño avance y sin más preámbulos, como en las lecciones anteriores comentaban, vamos a comenzar con la clase. La lección tercera.
Eso sí, antes de comenzar a entrar en materia, me gustaría indicar que los conceptos y los datos que a continuación se explican han sido totalmente desarrollados por mí mismo. También mencionar que han sido contrastados con pruebas y con experiencias previas, y a diferencia de que en otras clases que sí mencionaba las otras fuentes, como el pasado miércoles, toda la información de hoy que vamos a ver hoy ha sido desarrollada por mí mismo. Así que ya sabéis, cualquier duda escribidme a pablo@bnou.com poniendo en el asunto curso básico de apps, vuestro nombre y vuestros apellidos para que os pueda atender de una forma muchísimo más detallada y listo. Bueno, vamos a comenzar con esta lección. Ahora que ya conocemos los 4 bloques que forman parte del desarrollo de las apps, pues es hora de analizar la importancia de cada bloque y el tiempo que deberíamos dedicarle a cada uno de ellos. Tenéis aquí en la pantalla los siguientes 4 bloques: nichos, desarrollos, ASO y marketing. En primer lugar, tenemos el bloque de un nicho. Un nicho ya hemos visto un poco de ello, es un bloque que veremos íntegramente en la lección número 4, y digamos que a este apartado le vamos a dedicar un 25% del tiempo total, el cual a su vez se divide en descubrimiento y estudio del nicho, al que vamos a destinar un 15% aproximadamente, análisis de mercado y los competidores, al que le dedicaremos un 5% aproximadamente, la viabilidad del nicho, al que le dedicaremos un 5% de nuestro tiempo, y el siguiente bloque ya es desarrollo. El bloque de desarrollo va a ocupar un 25% del total, y en él se incluye el desarrollo de nuevas apps, que nos va a ocupar un 10% del tiempo, el reskinning de app de un nicho para tratar de copar ese nicho, que nos va a llevar un 15% del tiempo, y ahora a continuación vamos a hablar un poquito más de ello y de este término que acabo de mencionar, reskinning, no os preocupéis. Como ya comenté la semana pasada, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que estamos ante la posibilidad de ir asimilando nuevos conceptos, ¿no? Por eso me gusta ir introduciéndolos poco a poco para que se puedan asimilar más rápidamente. Seguramente, bueno, estoy casi seguro de que ya sois capaces de asociar este término a, bueno, pues a qué es lo que significa, incluso alguno de vosotros ya lo conoceréis, ¿no? Pero no os preocupéis porque lo vamos a ir viendo paso a paso, yo los voy a ir introduciendo para que os vayan sonando. A continuación, el siguiente bloque, hemos hablado de desarrollo ahora, el siguiente bloque que tenemos es el de ASO, ¿vale? Y ya sabéis, pues es el App Store Optimization, es decir, el posicionamiento de nuestras apps dentro de los mercados de aplicaciones, el orgánico, recordadlo. Este bloque va a ocupar un 15% de nuestro tiempo y es fundamental. Ya sabéis que para que nuestras apps tengan éxito y finalmente sean descargadas y sean populares, digamos que tenemos que hacer un especial hincapié en el apartado de ASO. Y finalmente tenemos el apartado, por así decirlo, de el marketing, ¿vale? Este apartado es el que mayor tiempo nos llevará y ocupa aproximadamente un 35% de nuestro tiempo, y en él se incluye el método de monetización, al que le vamos a destinar un 5% de nuestro tiempo. El marketing en sí de promoción de la app con un 25% del tiempo, y las actualizaciones de la app, que ocuparán un 5% del tiempo aproximadamente. Una vez lanzada la app, desde luego, en los mercados de apps, las actualizaciones me refiero. Bien, podéis ver que el método de monetización lo he incluido aquí, dentro del marketing. Aquí lo tenéis, el método de monetización. En realidad es así. Veréis que en un futuro rápidamente sabréis cómo monetizar apps y que es un proceso que se repite sistemáticamente. Vale con que hagáis pues unas 5 aplicaciones aproximadamente y las sepáis monetizar y ya vais a saber monetizar todas. Hasta ahora lo hemos mencionado por separado. Teníamos 4 apartados. Teníamos nicho, monetización, ASO y marketing, aparte del propio desarrollo de la app. ¿Lo recordáis, verdad? Bueno, lo hacía así porque en este curso vamos a partir desde cero, pero también, como decía, monetizar es un proceso que rápidamente vamos a aprender. Lo veremos por separado, pero en la metodología global se sitúa dentro del factor del marketing. Así que, pues no me he vuelto loco ni lo he hecho por error. Está bien, como aparece ahora mismo en la pantalla. Tenemos 4 grandes factores: nicho, desarrollo, ASO y marketing. Y bueno, también tenemos, por supuesto, la monetización que vamos a incluir dentro del marketing, aunque es cierto que a la hora de crear una aplicación, la cronología a seguir o la cronología más adecuada o los elementos, la disposición de los elementos más adecuada, es, digamos, darle a cada uno, como decía, poder utilizar nuestras propias metodologías. Es decir, que no tenemos por qué seguir una cronología fija o una disposición fija de elementos, sino que vamos a aprender a hacerlo. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos nicho, tenemos desarrollo, tenemos, antes de lanzar la app deberíamos estudiar la monetización y luego tenemos que hacer ASO junto con el marketing. Eso es un poquito más o menos cómo debemos organizarlos, independientemente de los tiempos, por así decirlo, del porcentaje que dediquemos a cada
cada bloque. Decir que a partir de ahora, chicos, tened en cuenta que vamos a tener 4 factores, los que tenemos en la pantalla y que acabo de mencionar. Vale, esta es la metodología que yo uso y esto es lo que os voy a enseñar. Y decir que, y lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, monetización, no os preocupéis, lo vamos a ver por separado, pero una vez vistas unas pocas apps, es un proceso que se puede automatizar, es sistemático, por así decirlo, es igual para todas las apps. Aunque lo vamos a ver por separado, lo vamos a incluir aquí. Y también os podéis preguntar cómo es que al ASO le vamos a destinar menos tiempo que al marketing. Y además, si sabéis que por cada descarga de marketing, según los estudios que os comentaba el miércoles pasado, obtengo al menos otra descarga orgánica, o lo que es más, si las técnicas de ASO son en su mayoría gratuitas y conlleva la mayor parte de las descargas. Pues bien, simplemente es porque en un primer momento, aparte de tener un buen ASO realizado, debemos destinar más esfuerzo en marketing para poco a poco ir dándole la vuelta y que la mayoría de las descargas vengan desde los propios mercados de aplicaciones. Es decir, que sean orgánicas, hasta llegar a ese punto, a un punto óptimo, en el que casi todas o todas las descargas vengan de esta última forma, vengan orgánicamente. Es decir, el marketing en un primer momento digamos que sirve como de lanzamiento de la app y tenemos un buen ASO trabajado y de esta forma pues vamos posicionando la app más rápidamente, pero de primeras es necesario gastar e invertir recursos y bastantes recursos en marketing para luego poco a poco pues lo vamos reduciendo y ya vamos dando lugar a descargas orgánicas gracias a un buen ASO trabajado desde un primer momento. Esto es como cuando se lanza algo, hay que tener un mayor esfuerzo. Una vez que este sea conocido, pues ya podemos bajar un poquito los motores. Dice Ana, de hecho yo tuve que adaptar esos pilares a la metodología que utilizan aquí en mi trabajo, pues no hay ningún problema, Ana, fantástico además tener tu punto de vista sobre eso. Dice Rosa, perdona Pablo, se me fue la conexión a internet, no pasa nada Rosa, estamos aquí todavía. Bueno, imaginaos un poco sobre esto que os comentaba, sobre el tema del ASO y del marketing, ¿no? Imaginaos que tenemos un restaurante, ¿no? Imaginaros que somos unos cocineros muy muy buenos y compramos un restaurante o un local para abrir un restaurante en la mejor ubicación de nuestra ciudad. Lo decoramos a la perfección, tenemos una cubertería magnífica, todo es magnífico, los precios son magníficos, la comida es realmente espectacular. Digamos, estamos haciendo una especie de analogía, ¿no? Y si hacemos esa analogía, digamos que esto sería como el ASO, ¿no? Lo tenemos todo fantástico, todo optimizadísimo, todo perfecto, todo lo que está en nuestra mano está perfecto, pero ahora, si empiezo de cero, pues nadie nos va a conocer. Por mucho que lo hagamos bien, por muy bonito que sea todo, por muy rico que cocinemos, nadie nos va a conocer. Entonces vamos a tener que hacer marketing de nuestro restaurante y una vez que la gente ya nos vaya conociendo a través del marketing, pues va a ir repitiendo, gracias a que es un buen restaurante y demás, irán repitiendo y digamos que los clientes van a venir de forma recurrente, nos van a recomendar amigos y familiares y demás. Bueno, pues en esta analogía quizás es bastante distinta, pero guarda, digamos, una similitud y es lo que quería haceros ver. Básicamente lo que tenéis es que hacer ese primer esfuerzo para tener visibilidad y a partir de ahí pues ya se genera de forma orgánica todo lo demás, ¿no? Fernando, no puedes leer los comentarios de los demás porque tenemos un problemilla con el chat, ¿vale? Estamos intentando arreglarlo de verdad lo antes posible, así que espero que en breve quede solucionado y ya podéis verlo todos, ¿no? Viendo un poco de nuevo la importancia de cada uno de los factores que forman el desarrollo de una app, podemos hacernos una idea del tiempo a destinar en cada uno de ellos. En resumen, como siempre digo, el éxito va a depender en gran medida de cómo distribuir los tiempos. De verdad, lo digo por experiencia propia. Debemos tener en cuenta que hemos de invertir el mismo tiempo y el mismo esfuerzo para la búsqueda de nichos y para el desarrollo de la app, es decir, como la mitad del tiempo, y lo vamos a gastar en buscar una app adecuada, que lo vamos a hacer en la clase del miércoles. Y en la del lunes veremos el otro 25%, cómo hacerla. Y debemos destinar el otro 50% del tiempo a promocionar, a publicarla y a mejorar técnicas de retención y de captación y demás de usuarios para nuestra propia. Con publicarla me refiero al ASO y con promocionarla me refiero al marketing. Dice Juan José, una descarga orgánica es una descarga directa, es una descarga que se produce a través de un mercado de aplicaciones, Juan José. Bueno, como ya hemos ido analizando, digamos que no consiste en crear algo complejo y publicarlo y luego olvidarnos, ¿no? Y esperar a que nos retorne beneficios. Se trata de gastar el tiempo justo en el desarrollo, porque normalmente vamos a tener la idea de que pues tenemos que hacer un producto magnífico para que este tenga éxito en el mercado y ha de ser así en cierto modo, pero no todo se basa en la propia app.
No todo se basa en la propia app en sí. Tenemos que tener otros factores en cuenta que van a hacer de esa app una app de éxito. Podemos tener la mejor app del mundo, que si no la damos a conocer no va a valer absolutamente para nada. Os acordaréis que estábamos hablando en la clase anterior del término de las apps zombies, ¿no? Pues hay muchísimas apps muy, muy buenas zombies, ¿vale? Y no queremos que la nuestra sea una app zombie. Muy importante es destinar más o menos los tiempos como se muestran aquí ahora mismo en la pantalla. Podéis ver más o menos que el 50% del tiempo, pues lo destinamos a búsqueda de apps y la propia app, y quizás podríamos incluir monetización. Y el otro 50% o el 45% a el ASO y el marketing. Así os podéis hacer una idea de cómo debéis organizaros y distribuir el tiempo en el desarrollo completo de la app, en completo quiero decir, teniendo en cuenta todos los factores. Queda claro que por un lado tenemos búsqueda de la app y su desarrollo, y por otro lado lo que tenemos es lo que podríamos considerar la expansión. Tenemos aquí como una especie de dos áreas, por así decirlo, ¿no? Para trabajar. Tendríamos lo que sería el desarrollo puro y duro, con la búsqueda del nicho y el desarrollo de la app, y luego tendríamos por otro lado el apartado relacionado con lo que sería la propia expansión, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poquito de reskinning, el término que mencionaba hace apenas unos minutos. Ya sabemos que es un nicho, por ejemplo, pues el de las radios, ¿no? Que también hablamos la semana pasada, creo que comentamos el tema del Mundial de Fútbol, que va a ser el año que viene, hablamos de Pokémon Go, hablamos también de la de Super Mario Run, que es un nicho muy actual y nuevo. Hay miles de nichos, ya lo conocéis. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de ellos y sobre todo en la siguiente lección, que vamos a hacer análisis ya mucho más detallados para que vosotros aprendáis a hacerlo y demás. A mayores, una vez que tenemos el conocimiento de cómo vamos a organizar nuestro tiempo para una app en global, dicha distribución del tiempo va a ir cambiando si queremos hacer réplicas de apps. Es decir, debemos analizar cómo distribuir el tiempo para un nicho en concreto. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando preguntaba en la primera lección, ¿pensáis que es complicado hacer varias radios teniendo una hecha? Bueno, pues no lo es, y de hecho es muy recomendable hacerlo y muy rentable. Este procedimiento es lo que se conoce como reskinning. Es muy, pero que muy usado en el mundo mobile, y muchas apps son hechas así, cambiando el diseño de las mismas con la misma base. Aquí tenéis el nuevo término, reskinning. El otro día veíamos, por ejemplo, apps zombies, que antes estábamos hablando también de ellas, pues recordar este término, reskinning de aplicaciones. Pues bien, ¿cuándo llega esta fase? La fase de voy a decir o voy a hacer reskinning o clones de apps. Bueno, pues cuando una distribución de tiempos como la que mostramos anteriormente pasa a ser una como la que vemos ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Imaginaros que por la razón que sea, yo digo, pues quiero escuchar la radio a través de una app y me voy a Google Play, descargo una radio y me da una idea. Pues esa idea, digamos que es una idea muy buena hacer esa app. Y pues yo, si hacemos un estudio de lo que sería el nicho, lo vamos a ver el miércoles por completo para que veáis cómo se hace. Ahora mismo, digamos que estoy haciendo una especie de resumen, ¿no? Pues entonces descubrimos que las radios es un buen nicho. Pues decimos, vale, ¿yo soy capaz de hacerla? Sí. También veremos si somos capaces o no de hacer una app, ¿vale? He gastado ya el 25% del tiempo. Me vengo a hacer la app 25% del tiempo, y entonces, una vez que la voy a lanzar al mercado, obviamente miro cómo monetizarla. He hecho un vistazo a cómo podemos monetizarla, que se englobaría dentro de lo que sería el apartado del marketing. Y una vez que la lanzo, pues hago un buen ASO, digamos que hacemos un buen ASO, y hago campañas de marketing o marketing de todo tipo para que esa app funcione. Me espero un tiempo, el tiempo que yo crea estimado para que esa app, pues en la que esa app debería retornarme algunos beneficios para, digamos, validar ese nicho, y a partir de ahí, pues digamos que si yo quiero que me reporte un beneficio económico directamente, si lo que quiero es pues hacer un crecimiento en usuarios, si lo que quiero es simplemente interacción, pues lo voy analizando, por así decirlo. Digo las radios porque es un nicho muy rentable, ya lo veíamos en la primera clase, y digo, pues bueno, porque si yo hago una app de radios con las emisoras de España, ¿por qué no hago una radio con las emisoras de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, de Italia, de Francia, de cualquier país? Pues ahí me vendría precisamente esta distribución. Con una distribución de tiempos como la que mostraba, hemos tenido unos resultados óptimos y existe la posibilidad de hacer reskinning y expansión en ese nicho. Así, tenemos que la distribución de tiempos anteriores se reduce en menos factores porque el nicho ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos que contar, ya no tenemos que analizarlo. Sí que nos debemos dedicar mucho más tiempo al desarrollo de apps y producirlas en masa, y esto pues nos sirve con un 50%,
un 10% lo podemos dedicar a ASO y un 40% del tiempo lo vamos a dedicar a marketing. En resumen, se trata de ir creando apps con la distribución de esfuerzos y tiempos que os mostraba anteriormente con las gráficas anteriores, y si se detecta que con alguna hemos encontrado un nicho rentable, pues utilizaremos esa distribución que se presenta ahora mismo en la pantalla para poder aumentar rápidamente la cantidad de apps publicadas en ese nicho y aumentar así los ingresos de forma pues prácticamente exponencial en caso de que sea un nicho realmente interesante. Estoy suponiendo, por supuesto, que la idea que tenemos es la de obtener beneficios económicos con la creación de apps. Básicamente se trata de ir combinando ambas distribuciones en un sistema que nos permite validar nichos para posteriormente explotarlos. Comenta Silvia, se hace reskinning cuando se crean diferentes versiones de una app, por ejemplo, la radio para España, radio para Argentina. Efectivamente, Silvia, eso es. El reskinning está más orientado a la misma app. Ana, es un poquito, o pongo un poquito el ejemplo de las radios para que lo comprendáis a la perfección. Se trata básicamente de ir generando apps similares dentro de lo que sería un nicho. Dice Néstor, ¿puedo conseguir que los beneficios de la app se ingresen en mi cuenta de Google o necesito una bancaria? Necesitaríamos una cuenta bancaria para monetizar a través de Google AdMob, ¿vale? Pero bueno, ya veremos diferentes herramientas de monetización. Néstor, no te preocupes. Dice Josep, o sea, con un buen estudio del nicho puedes llegar a crear N apps. Pues prácticamente, Josep, prácticamente. Habría que factores son los que limitan al nicho. Por ejemplo, en el caso de las radios podría ser los países, pero no tendría por qué ser los países, porque incluso podríamos hacer radios por temáticas, ¿vale? Podríamos hacer radios de rap, radios de bachata, radios de salsa, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos muchísimas posibilidades. Efectivamente, Silvia, se crean apps se hace reskinning cuando estamos haciendo diferentes versiones de una app, efectivamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que también habrá casos en los que, pues, por lo que sea, y puede ser vuestro caso perfectamente, no os obsesionéis, no todo tiene que estar enfocado hacia hacer reskinning, porque puede haber casos en los que publiquemos una app de algo puntual y no necesitemos hacer la distribución que tenemos ahora mismo delante. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, como hablamos, que va a ocurrir el año que viene en Rusia, pues a lo mejor solo hago una app para el Mundial de Fútbol y no hago clones de esa app. Bien, entonces es decir que en esos casos pues no vamos a dar el salto a esta segunda fase, o por ejemplo, cuando vemos que no se trata de un nicho interesante, imaginemos que estamos trabajando un nicho y por lo que sea vemos que efectivamente no es interesante porque no conseguimos los resultados deseados, porque la monetización no nos sirve para absolutamente nada, no resulta rentable, por así decirlo, pues entonces no vamos a dar el salto a esta fórmula que tenemos ahora mismo en la pantalla. De todas maneras, no os preocupéis, no le deis más importancia quizás de la que tenga, porque vuestra propia experiencia y vuestra intuición serán las que determinarán cómo vais a ir trabajando en un futuro. Por lo tanto, mi intención con estas gráficas que os he oído mostrando no es otra que la de recalcar la importancia de los diferentes factores que rodean el desarrollo de una app, algo que pues ya hemos ido hablando anteriormente. Y para poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea de lo que me refiero, ¿no? con estas gráficas. Digamos que tenéis que tener en cuenta que el nicho, una vez que lo tenemos, cuando estábamos hablando de las radios, pues ahora nos tenemos que centrar en desarrollarlas en masa. ¿Por qué? Pues en masa me refiero a tener gran cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque cuanto más apps tenga, más fácil va a ser que nuestros ingresos aumenten y aumenten nuestro potencial en cuanto a desarrollador. Y tenemos que tener en cuenta que esto se conoce en el mundo online o en el marketing online como una economía de escala. En el mundo de las finanzas también ocurre así, ¿no? Por si alguien tiene interés y quiere echarle un vistazo, estamos hablando de una economía de escala. Básicamente lo que estamos tratando de conseguir es un crecimiento exponencial en base a pues, replicar de forma masiva lo que estamos desarrollando. Digamos que estamos reduciendo ese tiempo que tardamos en realizar una primera operación que puede ser más compleja y vamos escalando todo nuestro proyecto. Dice Claudia, una consulta, ¿con este curso haremos prácticas de creación de apps o solo es teoría? Veremos prácticas de creación de apps, así que no te preocupes, Claudia, porque vamos a llegar a la parte jugosa e interesante del curso en muy poquitas lecciones, ¿vale? Bueno, bien, ¿por dónde empezar? Bueno, pues la mejor manera no es otra que comenzar seriamente a analizar apps, los tipos, las categorías y probar los mercados pues como Google Play o la App Store y aprender y ver cómo utilizar ambos. Lo vamos a ver a continuación y vais a ver a qué me refiero con este análisis. El siguiente paso pues es la necesidad de mercado. ¿Con ello a qué me refiero? Pues me refiero a la idea que podemos tener. Por ejemplo, imaginad, el año pasado fueron las Olimpiadas de Río. Pues se trata de un ejemplo de un gran nicho.
un gran nicho que era un gran nicho, por así decirlo, ya que ya han pasado. Crear una app de las Olimpiadas de Río antes de que éstas tuviesen lugar, pues seguramente era muy buena idea, porque cuando éstas comenzaron, pues ahí estará la app ya posicionada y lista para monetizar. No obstante, en la próxima clase vamos a ver cómo ver nichos rentables, sin tener ninguna idea propia. No os preocupéis porque os voy a dar las herramientas para que encontréis la demanda del mercado. Es sencillo y voy a hacer una demostración completa. Por ello, es lo que os comentaba que estamos viendo o comenzando con la parte práctica, por así decirlo. También es muy buena idea comenzar en el mercado de apps como en cualquier otro, pues por el análisis de los competidores directos. Es algo que en todo mercado ha habido y por haber pues se hace. Pues en las apps pasa lo mismo. Y por último también debemos validar si es un nicho o si el nicho está al alcance de nuestras manos. La viabilidad de trabajar ese nicho, de momento ahora es algo que no os debe agobiar ni mucho menos, porque con los conocimientos vistos hasta ahora sería precipitado que podáis valorarlo. Por ello, solo lo menciono y ya veréis cómo poco a poco vais a ir teniendo más soltura para decidir qué puede resultar fácil o factible y qué no para vosotros. Os lo va a decir vuestra propia experiencia cuando empecéis a introduciros en este mundo. Así que no os preocupéis. Bueno, vamos a pasar un poquito al lado práctico, por así decirlo, de la sesión de hoy. Vamos a ir metiéndonos en faena y vamos a ver un poquito ya más con detalle sobre Google Play y la App Store de Apple. Lo que vamos a hacer es una introducción al mercado de las aplicaciones. A partir de ahora me voy a centrar en compartir la pantalla y por favor prestar todos muchísima atención. De momento os pido que no hagáis preguntas. Voy a estar enfocado en compartir la pantalla y quiero que veáis todo lo que voy haciendo. Esto no tenéis por qué repetirlo ahora mismo, pero sí que luego lo vais a poder ir practicando. Cuando yo haya terminado, pues podéis hacerle un repasito a la clase y listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ir, por ejemplo, a google.es, .com, .mx, lo que más rabia o de, vuestro país, ¿vale? Lo que tenemos que hacer aquí es buscar Google Play. Voy a deshabilitar esta opción por aquí que me permitía pintar para poder escribir aquí sin ningún tipo de problema. Vamos a buscar Google Play. Y vamos a acceder a este primer resultado. Acabamos de entrar al mercado de apps de Google, que no solo es un mercado de apps. Tenemos de todo en Google Play. Tenemos que tener en cuenta que Google comercia con diferentes tipos de bienes digitales. Podéis ver aquí que tenemos aplicaciones, veis que tenemos películas, que tenemos música, que tenemos libros, que tenemos kiosco, que tenemos dispositivos incluso. Así que tenemos un montón de opciones para, bueno, pues para poder utilizar y para poder comprarle a Google a fin de cuentas y a los desarrolladores que hay detrás de la plataforma de Google. Fijaos que no estoy dentro de mi cuenta. Ahora mismo estoy con una sesión de incógnito y bueno, digamos que le estoy dificultando a Google que me haga recomendaciones personalizadas en base a los datos que pueda tener almacenado de mí, ¿no? Si hubiese entrado directamente con mi cuenta, logueado con mi cuenta personal o con mi cuenta profesional, pues me hubieran saltado diferentes recomendaciones. Pero lo que sí que Google es que lo que hace es reconocer mi conexión y me geolocaliza en base a mi IP. En la URL pues podéis ver por aquí, por ejemplo, que indica el lenguaje, ¿no? Si os fijáis, tiene aquí el código del ES, que básicamente lo que hace es pues que me identifica como que para que se me muestre directamente en español. Interpreta, según mi localización, que se me tiene que mostrar en este idioma. Me geolocaliza, aunque no sepa quién soy, y toma esa información para mostrarme pues Google Play en español. Tenemos cuenta, aquí tenemos diferentes opciones, tenemos canjear, tenemos comprar una tarjeta regalo, que son tarjetas que nos permiten hacer compras en Google Play sin necesidad de utilizar nuestro dinero. Tenemos una lista de deseos, que básicamente es como una wishlist que hay en cualquier tienda online grande. Por ejemplo, en Amazon son súper típicas las listas de deseos, ¿no? En las que podemos ir almacenando pues cosas que nos gustan y demás. Y tenemos también mi actividad de Google Play, que es como una especie de registro de lo que vamos haciendo en Google Play. En caso de que estuviésemos dentro de nuestra sesión, pues todo iría quedando ahí logueado. Y también tendremos una guía para padres, para que los padres puedan activar mecanismos de censura para sus hijos, para que no haya ningún tipo de inconveniente y sobre todo para proteger de cara a contenidos maliciosos o con carácter pues negativo lo que puede ver un niño, ¿no? Porque además Google Play está muy orientado para niños y es completamente normal que tengan sus políticas de protección de menores y de información sensible. Dentro de Google Play tenemos la categoría de aplicaciones que podéis ver aquí, que pues accedemos directamente desde aquí.
que es precisamente el mercado de apps de Google. Como en iTunes está la App Store, pues en Google Play está la categoría de aplicaciones, que es la que nos interesa a nosotros. Lo que vemos ahora son las apps. Aquí tenemos en la zona de la izquierda pues diferente categorización por juegos, por familiares, por la selección de nuestros expertos, y luego aquí en la zona principal tenemos pues diferentes elementos que son precisamente los que, entre comillas, Google nos recomienda. Ya os estaba comentando ahora que digamos que Google no tiene información de nosotros porque no estamos logueados, ¿vale? Digamos que en este apartado de recomendado para ti, lo que Google se pregunta es ¿qué se le debe mostrar a alguien que se conecta con esta IP? Alguien que se conecta desde España y que tiene el navegador configurado para navegar en español. Pues aquí, en base a apps muy descargadas, en base a la localización, en base al idioma, pero sobre todo es en base al país, ¿vale? Y el éxito de estas apps en el país, pues nos va a mostrar estas aplicaciones. Luego aquí en juegos, aplicaciones populares, pues tenemos diferentes juegos y aplicaciones muy populares. Luego tenemos juegos nuevos y actualizados, aplicaciones nuevas y actualizadas, juegos que podrían ser interesantes, juegos que podrían interesarme. Tenemos apps destacados también. Si bajamos un poquito, pues tenemos diferentes elementos. Diversión pura y simple, en juegos, en diferentes tipos de juegos. Seguimos bajando y vamos a tener un montón de categorías, que si juegos multijugador, más juegos, muchísimos más juegos, muchísimas apps de productividad, también tenemos a nuestra disposición. Y aquí también tenemos un apartado muy interesante que es el de ofertas de la semana, que básicamente pues nos ofrece la posibilidad de comprar una app con un descuento significativo durante una semana en concreto. En caso de que alguna semana pues haya algún tipo de evento en concreto, pues yo que sé, por ejemplo, es Navidad o cuestiones como ese tipo, cuestiones estacionales, nos va a hacer seguramente una recomendación ligada pues a ese periodo del año, ¿no? Por así decirlo. Tenemos un montón de categorías y tenemos la posibilidad incluso, a ver si está por aquí, tenemos mensajería de texto, juegos de estrategia, favoritos, productividad, música y audio. Tenemos un montón de información que en teoría Google trata de optimizar en base a las que más probablemente nos descargaríamos. He ido mencionando diferentes apps, diferentes juegos, diferentes categorías o diferentes top charts. El pasado miércoles os comentaba el tema de los top charts. Estos top charts son las recomendaciones que Google nos hace para descargas de apps. Digamos que tenemos dos maneras de encontrar aplicaciones dentro del mercado de aplicaciones de Google o de la App Store, que serían a través de pues búsquedas utilizando palabras clave. Si yo, por ejemplo, pongo aquí Radios de España, ¿no? Radios de España, pues vamos a obtener una serie de resultados, ¿no? Por ejemplo, y de esta forma nos referimos al ejemplo que os estaba mencionando en las clases anteriores. A través de los top charts o destacados que comentábamos, pues digamos que son muy importantes a nivel de ASO. Top charts y destacados son los que os mostraba en la pantalla. Tenemos aquí, por ejemplo, el recomendado para ti, tenemos los juegos nuevos y actualizados, tenemos incluso también aquí la pestaña novedades, en la que tenemos pues diferentes top charts, que son pues el top de novedades de juegos, el top de novedades de aplicaciones, el top de novedades de juegos, el top de ventas de novedades de juegos, diferentes categorías, diferentes destacados, diferentes tops de aplicaciones, diferentes top charts. Fijaros que tenemos pues top de novedades de aplicaciones, top de venta de novedades de aplicaciones, top venta de juegos, top venta de novedades de juegos. Hay 4, ¿no? En novedades. ¿Qué es lo que marca estos 4 destacados o top charts? Pues como nos fijamos, aplicaciones y juegos nuevos. Porque, bueno, pues los juegos son obviamente una aplicación móvil, pero son o forman un grupo tan sumamente grande dentro del mundo de las apps. Los juegos es una cosa bestial, que el mundo de las aplicaciones se organiza en 2 grandes bloques. Por un lado están las apps y por otro lado están los juegos. ¿Qué son las apps? Pues todas las apps que no son juegos. ¿Y qué son los juegos? Pues todos los juegos. No hay un número oficial, o al menos yo no lo he encontrado. No he encontrado, digamos, algo que realmente puedas decir, este dato es así, tal cual, oficial, lo ha proporcionado Google. Sí es cierto que hay muchos blogs y webs que hablan sobre estos porcentajes, y yo creo que en torno a todo lo que he leído me atrevería a decir que en torno al 40% del mercado hoy en día de las apps son juegos. De ahí la importancia que tienen, y si nos vamos a categorías, que pues a ver qué es lo que estaba mostrando por aquí ahora, lo podéis ver, pues ¿qué vemos? Pues vemos 2 grandes grupos, ¿vale? Tenemos por aquí el apartado de lo que serían las aplicaciones,
en donde aparecen todas las categorías, y otro el de los juegos, que aparecen pues todas estas categorías. Es decir, para volver a hacer un resumen y un recap de lo que estábamos haciendo, cómo podíamos descargar o cómo se descargan las apps a través de Google Play, pues tenemos Top Charts o destacados, que pues aquí tenemos 3 pestañas que nos muestran Top Charts o destacados, y luego por categorías. Por eso es muy importante posicionar tanto en destacados como posicionar pues dentro de diferentes categorías. Ahora lo vamos a explicar, no os preocupéis. Y la otra manera, como ya os comentaba, pues era hacer una búsqueda directamente. Por ejemplo, utilizando las palabras clave radios de España. Si hago esta búsqueda, Google me muestra aproximadamente, y fijaos, si bajamos lo vamos a ver, aproximadamente unos 250 resultados. Tenemos que subir un poco para que sigan ampliando resultados, pero más o menos, si fuésemos contabilizando todos los resultados que nos van saliendo por aquí, vale, veis que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo podemos ampliar un poco más, 7, hasta el ancho máximo creo que debería llegar hasta aproximadamente 9, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de ahí, si bajamos y multiplicamos por las líneas, pues aproximadamente deberían salir unos 250 resultados. En Top Charts o destacados se puede alcanzar hasta los 500, más o menos, mostrando 300 normalmente vía web, aproximadamente. Esto es importante para el ASO. Si nos fijamos en la app que estábamos comentando el otro día, aquí la tenemos, la de Radios de España, bueno, pues vemos que está en una categoría en concreto. Si una app tiene un buen ASO hecho y posiciona bien, lo mismo va a ocurrir en la categoría, es decir, va a posicionar en su categoría. Vemos aquí que está top ventas de música y audio, top aplicaciones de música y audio. Como no es una app de pago, va a estar dentro de este top. En este top debería aparecer la radio, y la radio lo cierto es que durante una temporada estuvo aquí, pero ahora mismo en principio no debería aparecer, es posible que haya variado, pero bueno, la última vez que lo comprobé no aparecía, ¿vale? Es posible que aparezca y como podéis ver ahora viene numerado de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Si hacemos una búsqueda, directamente lo voy a poder buscar, mire, 500, sale un poquito más de 500, 540 salen, ¿vale? Radios de España, veis que sale esta radio de España en el 63... y sale en el 402 otra radios de España y sale otra en el 478 de radios de España, pero en este caso, la que estábamos comentando, no aparece. Aparece en algunos momentos, Google siempre trata de renovar los top charts, así que bueno, es un poquito difícil, por así decirlo, pero si tenemos un buen ASO y sobre todo en un primer momento estamos subiendo con fuerza, vamos a conseguir meter nuestra app en este tipo de tops, de top charts que básicamente están asociados a la categoría en la que marcamos nuestra app. Así funciona un mercado de aplicaciones. Digamos que tenemos dos formas de encontrar apps, a través de los top charts o destacados o bien a través de la búsqueda por palabras clave. La cantidad de apps que se muestran es variable y los mercados de apps establecen sus propios criterios, incluso por categoría o top chart o resultado de búsqueda. Y bueno, para que entendáis el término reskinning que estábamos comentando anteriormente, que me preguntabais si había algunas dudillas, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a un desarrollador que utiliza el reskinning en el mundo de las apps de una forma, bajo mi punto de vista, muy acertada, ¿no? Es este desarrollador de aquí, Radio FM Apps. Si entramos, vamos a ver precisamente pues, que tiene diferentes aplicaciones para diferentes países con características muy similares. Hizo una en un primer momento, validó el nicho y a partir de ahí comenzó a hacer réplicas para diferentes países que creyó interesantes. Si analizamos esta, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, tiene un buen número de reviews y tiene un buen número también de descargas, de 100.000 a 500.000 y tiene por encima de 4.000 reviews, lo que es súper interesante, además con una media bastante positiva, ¿vale? Y básicamente, si echamos un vistazo a las demás aplicaciones, no tenemos un número tan elevado, pero el patrón es el mismo. Las capturas de lo que sería la app son las mismas, el logotipo se parece bastante, tenemos un volumen alto de descargas y demás, pero a partir de una fue haciendo los demás. En este punto, si os acordáis del gráfico, 25% del nicho, 25% del desarrollo, 15% ASO, 25% marketing. Una vez que ya hemos usado esa distribución, por ejemplo, en esta primera app, pues es el momento de dar el salto a la siguiente gráfica y así destinar el 25% del tiempo a hacer clones para el resto de países, ya que si una app me ha funcionado, el resto pues me funcionará de una forma similar o parecida. Es cierto que estas apps monetizan por publicidad, y la publicidad depende de muchas variables, como el país, el objetivo y más variables que comentaremos cuando llegue el momento de hablar de monetización, pero podemos tener más o menos asegurado pues un éxito similar en caso de que hagamos lo similar, tanto en lo que es el marketing, el ASO, como el desarrollo de la app, que ya va a tener un carácter de reskinning puro y duro. Bueno, ahora
veo que estáis atentos y os lo agradezco muchísimo. Me gustaría analizar algún nicho que vosotros tengáis por ahí en mente, así que el primero en escribir en el chat un nicho que os gustaría analizar sería estupendo. Cualquier temática, cualquier área, sería estupendo que ahora mismo pudieseis escribir en el chat algún comentario. Vale, Ana ha comentado banca de primeras, Juan José ha comentado oposiciones, Fernanda ha comentado moda, fantástico, Emiliano ha comentado juegos de fútbol, maquinaria agrícola, comenta Claudia, comenta Luis remodelación, Francisco comenta el nicho religioso, muy buen apunte, Francisco, me parece fantástico. Dice Fernando, lectura de libros, Emanuel, organizador de familias, noticias, ajedrez, dice Josep, Henderson dice app de compra y venta, María Salud, calendarios, Eric, Josep dice el reporte de internet, discapacitados, dice Rommel, Ruth, curso y talleres metidos en una sola app, juegos de carros, Teleco, siempre es útil ver lo que se obtiene en las redes, Cake Design, transferencia de archivos, embarazos, wow. Veo un montón de sugerencias, pero bueno, creo que la primera ha sido Ana en comentar, así que vamos a utilizar su término de banca o vamos a utilizar algún término similar como finanzas y demás, ¿vale? Contrataciones varias, Federico, dice Juan, gasolineras que tengan GLP, vale, veo que hay un montón de sugerencias, así que vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, si buscamos banca, por ejemplo, ya veis que directamente Google me va a mostrar una serie de sugerencias. Esto ocurre tanto un entorno, digamos, app, como en un entorno de escritorio, ¿vale? Las sugerencias son fundamentales y las sugerencias básicamente también están en concordancia con lo que sería el país desde el que nos conectamos y pues el idioma y demás, así que nos muestra sugerencias en este caso probablemente para España. Entonces vemos que nos sugiere Banca March, Banca Puello, Banca Móvil, Banco Popular y demás. Aquí tenemos, bueno, pues un montón de posibilidades en este sentido. Si le echamos un vistazo vemos que, bueno, pues estamos en un nicho que realmente es muy particular. ¿Por qué es muy particular este nicho? Porque es complicado, por ejemplo, a menos que utilicemos alguna calculadora para alguna herramienta financiera o que estemos trabajando con algo relacionado con los seguros y demás, que nos metamos en este nicho, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Una app para nuestro banco? Bueno, pues aquí tenemos una serie de incompatibilidades en lo que a pues la integración con nuestro banco se refiere, cuestiones relacionadas también con la seguridad que va a ser difícil pasar, por lo tanto, estamos ante un nicho pues bastante particular. Dice por aquí María, por ejemplo, salud, ¿no? Estoy cogiendo así algunas al azar, pues fantástico. Este es un nicho muy abierto que tiene muchísimas posibilidades y en el que tenemos pues diferentes elementos. Por ejemplo, las aplicaciones que podemos ver de primeras pues serían podómetros, serían diferentes elementos de salud y bienestar, podómetro, calendarios, salud y dieta. Tenemos diferentes opciones. Embarazos, también un nicho muy interesante. Vamos a ver, Embarazos entiendo que pues podrían ser, por ejemplo, calendarios, podría ser pues mira, un seguimiento del embarazo, mi embarazo al día, un calendario menstrual, diferentes herramientas para hacer pues diferentes calculadores y fijaos que incluso ya empiezan aquí los juegos. Fijaos que es muy interesante pues que en cualquier nicho prácticamente se puede meter un juego, una broma de embarazo también, una app para controlar gastos, comenta Jonathan, gestión hotelera, pregunta Manuel. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos calendarios, por ejemplo. El que comenta Eric está bastante interesante, porque yo creo que aquí vamos a encontrar varios ejemplos de reskinning. Vamos a echarle un vistazo. Por ejemplo, a ver, tenemos por aquí calendarios y, bueno, pues sí, pues podríamos hacer diferentes calendarios, ¿no? Calendarios en los que pudiésemos ir introduciendo diferentes fechas. Por ejemplo, el tema del calendario menstrual, calendarios laborales. Mira, calendarios laborales, fijaos, este es un nicho muy interesante. Calendarios laborales, ¿por qué? Porque podemos hacer, dice José Luis, acabo de llegar, espero entender rápido por dónde vais, espero con eso es que llego a poder ver la clase del principio, pero no te preocupes, José Luis, que va a estar disponible muy rápidamente. Fijaos, muy interesante esta incursión que hace este desarrollador, Rhapsody Technologies, porque aquí lo tenemos, tiene un reskinning de calendarios laborales para diferentes partes del mundo, calendarios para estudiantes, comenta Eric que también podría ser muy interesante, y fijaos este desarrollador que tiene calendarios pero prácticamente para todo el mundo, ¿vale? Así que súper interesante desarrollar, por ejemplo, el nicho de los calendarios. Fijaos que tiene un buen volumen de descargas y entiendo además que, bueno, pues tiene muy buena aceptación en diferentes rincones del mundo, incluso en diferentes rincones del mundo está probando a venderlo, ¿vale? Sin ningún tipo de publicidad. No tiene directamente calendarios con anuncios y sin anuncios. Está explotando todas las vías de monetización que puede. Fijaos que es súper interesante en los diferentes nichos valorar las diferentes posibilidades de reskinning. Dice
Dice Néstor, seguro que si nos ponemos todos con un solo nicho común y nos curramos el desarrollo de la misma app poniendo ideas cada uno, lo petamos y revolucionamos Google Play. Pues estoy totalmente convencido de ello. Muy bueno, muy bien comentado. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para diferentes nichos, ¿vale? Si no nos volvemos muy locos y somos excesivamente ambiciosos, lo digo en cuanto a la posibilidad de hacer una app, su complejidad, tenemos que tener en cuenta que vamos a poder utilizar fácilmente plantillas, por ejemplo, de calendarios, para poder desarrollar pues nuestras propias apps. Así que es muy interesante también cuando analicemos el mundo de los nichos, y lo vamos a ver en la próxima clase con muchísimo más detalle, también que comencemos a valorar y sepamos valorar este tipo de aspectos. Dice José Luis, Pablo, hablando de nichos, no sé si lo habéis hablado, el nicho de las mascotas parece que cada vez es mayor, la gente se preocupa mucho más por sus mascotas y creo que no está muy explotado. Muy bien comentado, me parece muy interesante, José Luis. Y fijaos, aquí tenemos en relación al mundo de las mascotas ya diferentes recomendaciones. Mascotas para cuidar, mascotas bienvenidas, virtuales. Mascotas virtuales es lo primero. Y fijaos que estamos en un nicho en el que hay un montón de juegos. Pero no solo eso, sino que en el apartado que comenta José Luis, por ejemplo, pues deberíamos encontrar pues eso, calendarios para mascotas, pues solicitar comida para nuestras mascotas, tiendas online incluso para mascotas y demás que podríamos hacer. Y podríamos hacer, pues, por ejemplo, consejos para mascotas. Y los consejos para mascotas podríamos hacer reskinning porque podríamos hacer consejos para iguanas, consejos para perros de X razas, consejos para gatos de X razas, consejos para roedores, para lo que sea que se nos ocurra, ¿vale? Así que tenemos que empezar a pensar un poquito de esta forma, pues para tener claro también que tenemos un montón de posibilidades en este sentido a nuestro alcance. Bien, también tenemos que tener en cuenta que lo mismo que estamos haciendo ahora lo podemos hacer a través de iTunes para la App Store, ¿vale? Si yo me vengo, abro iTunes, que me lo puedo descargar iTunes perfectamente en mi ordenador, ya sea un Windows o un Mac, ¿vale? Con el Mac lo tienes por defecto instalado, pero si no, para instalarte iTunes en tu ordenador de Windows, lo único que tienes que hacer es venir aquí a Google, google.es, le das pues el que más rabia te dé y buscamos directamente iTunes. Buscamos iTunes, entramos en la página de Apple y directamente nos vamos a poder descargar iTunes para nuestro ordenador de escritorio. De esta forma podemos hacer la valoración de los nichos en la App Store directamente desde nuestro ordenador. Y lo mismo, si buscamos radios de España, aquí directamente ya nos van a aparecer las aplicaciones más populares, las diferentes recomendaciones, bueno, el tema de la música primero y demás. Y luego aquí tenemos pues las apps para iPhone, las apps para iPad, las apps para Apple Watch y demás. Y tenemos pues o podríamos acceder a las fichas de cada una de estas aplicaciones. Incluso si tenemos un dispositivo de Apple, pues podemos hacerlo directamente desde el dispositivo de Apple en cuestión, ¿vale? Así que tenemos, digamos que todas esas posibilidades a nuestro alcance para trabajar pues con el formato que más nos guste. Bueno, en esta primera parte de la clase hemos visto más profundamente sobre estos factores que forman el desarrollo de una app y cómo lo vamos a distribuir el tiempo. Y así como con ello vamos a dar por concluida, digamos, lo que sería la iniciación del curso. Dice Eric que le sale una app para dormir mejor. Bueno, hemos comenzado ya a trabajar un poquito la parte práctica con la demostración que acabamos de hacer también, pero a partir de ahora nos vamos a ir deteniendo aún más de lo que acabamos de hacer en cada uno de los factores. Digamos que esta demostración que hemos hecho corresponde al factor nichos, que lo vamos a continuar íntegramente durante la clase del miércoles porque es súper importante, ya lo habéis visto por la distribución del tiempo y por lo que hemos explicado. Y bueno, decir que a partir de ahora todo va a ser ya muchísimo más práctico y si hasta ahora os habéis aburrido un poquito, ya veréis cómo nos vais a aburrir porque vamos a ver la parte pues ya más práctica, por así decirlo, del curso. Si tenéis cualquier duda, por supuesto, escribidme. Bueno, para comenzar la segunda parte del curso sí que necesito que vayáis haciendo cositas, ¿vale? Entonces, vamos a conocer las herramientas que poco a poco vamos a ir utilizando en las siguientes lecciones, que son las que tenéis en la pantalla. Entonces, digamos que vamos a utilizar diferentes herramientas. Lo que vamos a utilizar es Gmail, supongo que ya todos lo conocéis, todos sabéis que es Gmail. Bueno, es una herramienta de correo electrónico gratuita que nos proporciona Google. Tenemos también la Google Play Developer Console, que es la plataforma que permite a los desarrolladores de apps publicar sus apps en el mercado de Google Play. Podéis ver además métricas y completar la ficha de las aplicaciones. Ya lo iremos viendo, no os preocupéis, entre muchas otras cosas que podemos hacer en la Google Play Developer Console.
Y vamos a ir viéndolo además a lo largo del intercurso. Y también tenemos AdMob. AdMob es una compañía de publicidad que Google adquirió más o menos por el año 2009 por más de unos 700 millones de dólares. Digo la cifra, además, para que veáis como ya hace más de un lustro, hace casi ya una década, Google ya detectaba el enorme potencial que tenía el mundo de las aplicaciones y el mundo del mobile en general. Y la publicidad mobile, claro. Google compró esta empresa en el año 2009 por más de 700 millones de dólares. Ojo al dato, porque hoy en día es la plataforma de publicidad mobile de Google. Bueno, es muy importante para todos nosotros y tenemos que hacernos estas cuentas antes del miércoles. Tenemos que hacernos una cuenta de Gmail y una cuenta de AdMob y la cuenta de Google Developer Console no. Dice Eric que ya tiene una cuenta de AdMob, pues fantástico porque tenéis un paso hecho. A ver, lo que sí que os recomiendo, y vamos a hacerlo aquí un poquito así paso a paso para que lo podáis ver vosotros conmigo también. Vamos a abrir gmail.com para todos los que no sepáis. Ya sé que esto es muy básico y demás, pero bueno, tiene sentido, ¿vale? Y cuando lo vaya explicando ya veréis que tiene sentido. Dice Ana que le llegó un correo de registro en las plataformas. Pues fantástico, Ana. Fantástico que os haya llegado ya ese correo electrónico porque es parte de los deberes, entre comillas, que tenéis que hacer, ¿vale? Si habéis leído el libro que os publiqué, que comentamos en la primera lección, podréis haber visto que se recomienda que para el desarrollo de aplicaciones es interesante crear una nueva cuenta de Gmail. ¿Vale? Si vais a integrar compras en una app, por ejemplo, pues lo recomendable es crear una nueva cuenta para que no todo el mundo pueda ver vuestro correo personal y tengáis separado, digamos, lo personal de lo profesional. Es lo más recomendable y tenemos que pensar ya de forma profesional si nos vamos a comenzar a tomar esto en serio. Es importante que os abráis esta cuenta de Google, de Gmail, pulsáis aquí en crear una cuenta, nombre, apellidos, introducís el nombre de usuario y podéis poner algo como vuestro nombre y apps, vuestro nombre del proyecto y apps, cualquier cosa que se os ocurra para tener un correo electrónico, digamos, de desarrollador o de profesional del mundo de las apps, ¿no? Por así decirlo. Lo que sí que es importante es que al margen de abriros esta cuenta de Gmail, no os abráis todavía, y digo, no os abráis todavía una cuenta en la Developer Console, ¿vale? Si venís aquí, por ejemplo, Developer Console. Para abrir una cuenta en la Google Developer Console, simplemente tenéis que, bueno, pues estar logueados con vuestro correo. Yo tengo un correo de Benobu, de pruebas y demás. Vale, simplemente tendríais que venir, loguearos con ese correo electrónico que os habéis creado y una vez que lleguéis aquí, pues tendríais que dar los siguientes pasos y aquí ya sí que tenemos que hacer ese primer pago de $25, ¿vale? Pero no os abráis la cuenta de Google Developer Console todavía. Si queréis echarle un vistazo a esto, fantástico, pero como yo he llegado hasta aquí, no hagáis nada más. No lo vamos a pagar ahora porque si todavía no tenemos una app, sería una tontería, ¿vale? Para ellos, para ser developer en la App Store hay que pagar una cuota de unos $100 que se pagan anualmente y pues de ahí también lo que siempre comento, que es más fácil comenzar en el mundo de developer de Google que en el de Apple. En Google AdMob sí que tenemos que seguir los pasos que nos va a indicar AdMob para pues, crear nuestra propia cuenta. ¿Cómo creamos nuestra cuenta de AdMob? Venimos aquí, Google AdMob, pulsamos aquí y directamente lo que va a ocurrir es que nos va a llevar al proceso de sign up. Yo estoy dentro de mi cuenta y no tengo una cuenta de AdMob creada con este usuario de pruebas que podéis ver aquí y lo que va a hacer es directamente guiarme. ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que dice AdMob utiliza Google AdSense para abonarte los pagos y Google AdWords para publicar anuncios de autopromoción y ofertas directas. Y me dice, parece que no tienes cuentas en ninguno de estos productos, rellena el formulario siguiente y te lo crearemos. Por esto también es importante que empecemos desde cero. ¿Vale? Eric, si tú lo tienes todo correctamente configurado no hay ningún problema, pero lo que no quiero son incompatibilidades en cuanto a que hay personas que se abren, por ejemplo, primero la cuenta de AdSense y luego intentan vincularla y luego les pide una web, porque en un primer momento ya sabéis que AdSense está orientado sobre todo al mundo web. Bueno, pues os puede solicitar al hacer esta cuenta de AdSense una web en lugar de una app y esto es lo que os digo, ocurre cuando pues os hacéis primero la cuenta de AdSense, ya que AdSense, pues de primeras, digamos que está orientado para el mundo app. Lo que pasa es que luego se asocia, por así decirlo, a lo que sería AdMob. Así que simplemente tenéis que abrir una cuenta de Gmail, recapitulando una cuenta de Gmail, y una cuenta de AdMob, ¿vale? Siguiendo los pasos. Primero la de Gmail y luego, pues, seguir los pasos aquí para haceros vuestra propia cuenta de AdMob. Es muy, muy sencillito y los pasos son muy, pero que muy sencillitos. Comentaba Ana que le ha llegado un correo electrónico, creo que era Ana. Sí, bueno, pues vais a recibir un email todos, en caso de que no lo hayáis recibido, revisad promociones, revisad spam, revisad por ahí porque lo deberíais tener. Vais a recibir este correo para abrir vuestras cuentas en los App Builders. Me imagino que os acordáis, ¿no? Que lo comentamos. Bueno, además me gustaría aclarar una cosilla que en la última clase me preguntasteis, no recuerdo exactamente quién era, pero sí que luego le estaba dando vueltas, yo dije esto, no lo dije. Bueno, estabais comentando el tema de los App Builders y demás. En ese email vais a ver que estamos hablando de Apps Moment y de Seattle Clouds y estamos hablando de Apps Builders, ¿vale? ¿Por qué?
Porque, bueno, lo comento porque en la última clase alguien me hizo una pregunta y me decía, ¿esto es un app builder o no es un app builder? Bueno, pues creo que me estaban preguntando por Ionic y por Xamarin. Bueno, pues no son app builders, ¿vale? No recuerdo exactamente lo que comenté, pero sí que quería aclararlo porque me quedé con la duda. Lo que pasa es que a veces, bueno, ya lo podéis ver que voy a 100 por hora, porque, por ejemplo, ahora ya nos hemos pasado el tiempo de la app y de la app, veis que no sé a veces lo que digo, nos estábamos pasando del tiempo de la clase y a veces, bueno, pues voy tan acelerado que me equivoco, es normal, ¿no? Y, bueno, también hay que reconocer los errores porque es importante además que tengáis toda la información y tengáis la información bien como es debido. Ionic es un framework que es gratuito, y además, es open source para desarrollar aplicaciones híbridas multiplataforma que utiliza además lenguajes web, HTML5, CSS y demás, y también Córdoba como base, ¿vale? Entonces, en este sentido, digamos que se diferencia de una app builder porque es una herramienta destinada más a desarrolladores. Xamarin ocurre lo mismo, es una herramienta para desarrolladores, pero en este caso, digamos que la diferencia, por así decirlo, lo que es interesante en Xamarin es que está desarrollado para escribir la app en C. Entonces, en este sentido, es muy interesante porque hacemos una app en C y luego la podemos compilar o ejecutar para iOS, para Android, para Windows Phone, ¿no? Bueno, lo que os decía, en el email que os mando os doy las instrucciones para abrir cuentas en los app builders que vamos a utilizar. También tenéis las instrucciones, ojo, en el material adicional de la clase. Veréis un documento sobre cómo hacer las cuentas en los app builders. Todo es gratuito y además tenéis que tener en cuenta que nunca haciendo la apertura de la cuenta vais a tener que pagar. Tenéis que tener la cuenta de Gmail, la cuenta de AdMob y las dos cuentas en los dos app builders que son los que yo utilizo y los que voy a utilizar para las demostraciones. Así que tenedlos listos. Dice Silvia, ¿por qué unas app builders son híbridas? Pues esto depende un poquito de la propia plataforma, Silvia. Y aquí también es un poco que no recuerdo quién exactamente, pero me mandaba un email y me decía, ¿cuál escojo, este o el otro? Bueno, pues aquí también está un poquito la diferencia precisamente entre las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear apps. Vale, tenemos que tomar decisiones, por así decirlo. Y en esas decisiones, básicamente está el si queremos pues solo tener la posibilidad de hacer apps híbridas o tenemos la posibilidad de hacer apps nativas. Esto es un poquito lo que tenemos que pensar, ¿no? Y lo vamos a ir sabiendo, por así decirlo, a medida que vayamos avanzando y profundizando en el conocimiento del mercado de las aplicaciones. Así que no os preocupéis. Bueno, tenéis deberes para el próximo miércoles, ¿vale? Tenéis que tener cuenta de Gmail, cuenta de AdMob y las dos cuentas en los dos app builders. La cuenta de Google Developer Console no os la abráis todavía, ¿vale? Repasamos, cuenta de Gmail, cuenta de AdMob y las cuentas de los app builders. Pago ninguno. No tenéis que abrir la cuenta de Gmail si no queréis, ¿vale? Si ya tenéis, oye Pablo, que tengo 15 Gmails, no quiero abrir más, vale, no abras más. Es una recomendación, ¿vale? Lo hacemos porque así pues evitáis problemas con integraciones y con cuestiones relativas a Google, que a veces es un poquito peleón con la compatibilidad pues entre sus propios servicios y además porque es posible que se muestre vuestro correo en algún momento dado. Bueno, esto, sí, María, en el email que os envío están los app builders en concreto, que son los que vamos a utilizar. Luis, dos cuentas de app builders porque son dos, son Seattle Clouds y Apps Moment, ¿vale? Seattle Clouds y Apps Moment. Dice Néstor que Gmail y AdMob ya los tengo, estoy empezando con los app builders. Fantástico, Néstor, ese es el ejemplo, ¿vale? Tal cual hay que hacerlo. Claudia, no te preocupes, están las instrucciones paso a paso en el email o directamente en la cuenta en vuestra cuenta de Benovo, ¿vale? En el material adicional de la clase de hoy. Bien, esto es lo que hemos visto hoy. Hemos visto la metodología para crear las apps, los pasos y la importancia de ellos, con los diferentes porcentajes. Hemos visto también el concepto de reskinning. También hemos visto pues algunos desarrolladores que utilizan este concepto, ¿no? Para poder trabajar en el mercado de Google Play. Hemos también hecho un análisis de Google Play, de la App Store, y hemos visto que tenemos que abrir unas cuentas de Gmail, de Google Play y de Google Play Developer y de AdMob. Ojo, la de Google Play Developer no la tenemos que abrir, ¿vale? Simplemente lo he mencionado. El próximo miércoles vamos a ver nichos, vamos a ver qué son precisamente estos nichos, vamos a ver cómo podemos encontrarlos y vamos a ver también cuál trabajar. Vamos a tratar de ser lo más precisos y quiero que vosotros os llevéis un buen sabor de boca con la próxima sesión para que podáis tener claro cómo empezar, ¿no? ¿Os acordáis de la metodología? Empezamos con los nichos, pues quiero que tengáis claro al 100% qué es lo que tenéis que hacer al principio. Bueno, ha llegado el momento de resolver todas vuestras dudas. Voy a parar unos segunditos para beber un vasito de agua. Habéis puesto ya algunas preguntas relacionadas con el tema de los app builders, con lo que vais a tener que hacer y demás. Por favor, escribidme ahora todo lo que queráis. Algunos ya sé que os tenéis que ir, no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer ahora unos minutillos de preguntas y respuestas porque me he pasado bastante de la hora y disculpad, que sé que todos tenéis cosas que hacer, pero os agradezco muchísimo que sigáis participando en la sesión de hoy. Espero que os esté gustando. Vuelvo ahora en 10 segundillos, 15 segundillos, bebo un sorbito de agua y vuelvo con vosotros. Gracias.
Bueno, ya estoy por aquí de vuelta, que no quiero perder mucho el tiempo porque sé que algunos os tenéis que ir. Dice Claudia, disculpe, no entendí muy bien cómo abrir el App Builder. Vale, tenéis las instrucciones en el correo electrónico. Los que tengáis una cuenta de Gmail, es posible que os estén llegando a promociones los correos electrónicos que os enviamos desde Benovo, que os envía el equipo de soporte de Benovo. Vale, así que revisadlo, por favor. En cualquier caso, entrando en benovo.com, en vuestra área del estudiante, también tenéis acceso directamente a esta información. Tenéis un PDF que he preparado para vosotros para que sepáis cómo tenéis que abrir las cuentas en estos App Builders. Los App Builders, pregunta Francisco, son Apps, Moment y Seattle Clouds. Dice María, muy buena la clase de hoy, me alegra María que te haya gustado. Dice Francisco, en las que me voy a registrar. Pues eso, exacto, lo que acabo de comentar ahora. Dice Eduardo, instalamos la prueba gratuita de los App Builders, ¿no? Efectivamente, tenemos que tener en cuenta, Eduardo, que para abrir cuenta en cualquiera de estos App Builders que os muestro, no vais a tener que pagar, ¿vale? E incluso ya lo veremos que con AdsMoment tenemos la posibilidad de forma gratuita de publicar una app. A veces tardan un poquillo en contestar, es cierto, pero vamos a tratar de conseguir esa prueba gratuita para todos vosotros. Ana dice, otra cosita antes de que se me vaya, apliqué el examen y no pasa nada, cuando finalizo las respuestas me comunico con soporte apps. Sí, Ana, escribe a soporte.apps@benovo.com porque ellos se pueden meter directamente en tu cuenta y pueden ver qué es lo que ha ocurrido. Juan, se despide hasta el miércoles, fantástico. Jonathan, ¿el reskinning IASO aplica con las actualizaciones de nuestras apps? No sé muy bien a qué te refieres, Jonathan, sí, pero vamos a ver, nosotros cuando hacemos reskinning piensa que lo que estamos haciendo básicamente es crear clones de una app inicial con una variante, ¿no? Por ejemplo, la variante país, pues, o la variante temática, ¿no? En ese sentido tendríamos que seguir haciendo ASO de nuestra aplicación nueva, en este caso, pero aplicando esa ligera variante, ¿vale? Dice Emiliano, ¿podría crear una app sobre un juego que no tiene app, pero se comercializa por todo el país vía web? Pues podría ser, Emiliano. Entiendo que quieres insertar la posibilidad de que alguien juegue en ese juego a través de la app, pero a través de la web. O sea, como una especie de navegador dentro de la propia aplicación. O simplemente es una herramienta de promoción. Pues podría ser, Emiliano, sin ningún tipo de problema. Dice Josep, ¿podemos crear en un futuro otra cuenta de Gmail diferente y asociarla sin problemas? ¿O también habrá que crearse una nueva en AdMob? ¿Podemos crear en un futuro otra cuenta de Gmail diferente y asociarla sin problemas o también que crearse una nueva cuenta en AdMob? En principio, Josep, te recomiendo que empieces ahora desde cero. Es probable que luego puedas añadir cuentas a AdMob, ¿vale? Pero te recomiendo que empieces desde cero. ¿Por qué? Porque no es conveniente asociar, digamos que como todo en el universo Google, se va creando un historial de la cuenta, ¿vale? Podemos hacer traslados y podemos hacer diferentes cuestiones, traslados de cuentas de AdMob, traslados incluso de apps entre cuentas de desarrollador y demás, pero lo recomendable es empezar pues de la forma que consideremos oportuna, por así decirlo. Es decir, empezar desde cero. Por eso digo que si vamos a empezar todos juntos, por así decirlo, en este camino, abrimos una cuenta de Gmail y luego lo asociamos a nuestro AdMob y así comenzamos pues desde cero. Dice Luis, excelente la clase, gracias a ti, Luis. Dice Yumar, con estas app builders que trabajaremos podremos hacer aplicaciones con conexión a base de datos y a servidores. Yumar, con estos app builders nos vamos a ver con algún inconveniente. En este sentido, sí que si es una conexión compleja, pues tenemos que revisarlo. Si es una llamada, algún script y demás que nos debe devolver alguna información, podemos solucionarlo, ¿vale? A través de algún tipo de web view, es decir, incrustando un navegador dentro de la app. Y eso sí que lo podemos hacer con estos app builders. Pero Yumar, sí que te recomiendo casi que me escribas directamente para ver un poquito tu caso con más detalle y así pues que lo resolvamos juntos. Dice Anderson, tengo duda con los exámenes, ¿cuándo debemos hacerlos? ¿Ya deberíamos haberlo hecho antes de empezar estas clases o cómo? Anderson, los exámenes que vamos a ir publicando hasta el examen final son completamente voluntarios, ¿vale? Simplemente para que os autoevaluéis, así que puedes hacerlo cuando quieras. Cuando veas que aparece un examen, en la lección en la que nos encontremos, por supuesto, pues puedes hacerlo, pero sí que el que es imprescindible es el examen final, así que no te preocupes mucho por los exámenes. Dices, Francisco, no entendí los nombres de los app builders. Apps, Moment, lo voy a escribir aquí, y Seattle Clouds. Pero de todas maneras, échale un vistazo. Vale, Francisco, porque... A ver, perdón, que me pasa en el chat por aquí, me he perdido ahora. Échale un vistazo directamente al correo electrónico, porque ahí, Francisco, pues tienes las indicaciones paso a paso. Eduardo, gracias por todo. Muy bien, genial, gracias. Hasta el miércoles, se despide Manuel, José